Aquí estamos con Silvia Mercado, una compañera, bueno, yo que la conocí cuando yo era joven. Ella siempre fue joven. Ya no. Que escribió un libro muy interesante, del cual vamos a hablar, que el director lo va a mostrar ahora, sobre el presidente que no quiso ser. Sí, Exactamente. nos imaginamos quién es. Ahí está la fotografía. Pero antes de entrar en el libro te quiero preguntar, ¿a vos no te parece que medio miserable y canallesco lo que hizo Lula con Alberto Fernández, de criticarlo, casi denostarlo la semana pasada, después de lo que Alberto Fernández hizo por Lula? Sí, la verdad que sí, también demuestra que Lula es un pragmático, porque acá lo que me parece dramático para el gobierno argentino y sobre todo para el presidente Fernández es que Lula necesitó distanciarse, decir yo no tengo nada que ver con Alberto Fernández para mejorar su performance electoral, que todas las encuestas decían que ganaba ahora en primera vuelta. Sin embargo, no fue así, lo cual también es una gran derrota para el gobierno. Claro, pero la derrota vos la ves no solo en los hechos, porque ellos tenían la confianza, tenían el favor hacia Lula, sobre todo Cristina, hacer todo el tema del lawfare, etcétera, sino también por la participación del gobierno, el acto de Kicillof a favor de Lula, Alberto Fernández que decían que iba a viajar, viajaron unos cuantos más, ¿no? Bueno, por empezar hay un canal de la grilla de noticias, el más vinculado al kirchnerismo, que ha montado un estudio y una gran producción para, digamos, dar cuenta de esto, lo que sería digamos, la victoria de un gran socio del gobierno del Frente de Todos. O sea, ya uno puede ver la cara de tristeza de los periodistas de ese canal. Hay gente del Instituto Patria, diría que la mitad del Instituto Patria está allá en San Pablo a la espera de los resultados. También hay gente, otros partidos de izquierda, como el caso de Claudio Lozano, Unidad Popular, que también, digamos, que es miembro del Frente de Todos y que fue parte del Foro de San Pablo. Realmente una enorme decepción para el gobierno. Incluso se decía, como vos muy bien decís, que el presidente Alberto Fernández tenía pensado viajar esta noche. En Twitter circuló la información de que tenía pedida como una salida a eso de las 22 horas de hoy, con destino San Pablo. Yo le pregunté a la portavoz del gobierno, me lo negó, pero bueno... ¿Ya conocía el resultado? Yo creo que por lo que me dice no estaba planificado. Yo creo que sí estaba planificado, que realmente más allá de esto, porque si uno ve todas las declaraciones de Lula sobre el caso Alberto Fernández, digamos, dan para las dos lecturas. Lo que pasa es que el equipo profesional de Lula tiene un equipo de comunicación muy profesional, Roberto, porque no por nada en algún momento llegó a la presidencia. Él se profesionalizó. Fracasó como 3 o 4 veces antes, por Dios. Exactamente. Entonces, ya llegó la gente, lo votó porque lo veía para y no decía, verlo más. Sí, por favor, ¿viste? Era bueno, peor que Allende. El equipo de comunicación posicionó mucho esa distancia con Alberto Fernández para asegurarse la elección y bueno, sacó unos puntos más que Bolsonaro, pero Bolsonaro sacó muchos más de los imaginados, incluso ganó en San Pablo, ganó en Río, las zonas urbanas. Sí, pero en el Nordeste no. En el Nordeste no. También eso me parece que es medio polémico, ¿no? En el sentido de que donde están los trabajadores, Lula pierde. Y donde Sus trabajadores. Claro, y donde el metalúrgico, por Lula. Eso. Y donde están los marginales, Lula gana. Qué complicado, ¿no? Igual esto no terminó. No, va a la segunda vuelta el 30 de octubre. Pasamos a tu libro, porque si no, no sé para qué viniste acá. Escúchame, lo que más me sorprendió de tu libro es que vos hablás casi con certeza y seguridad de una suerte de pacto económico entre Alberto Fernández y Cristina de Kirchner. Como que le garantizaron una prima a Alberto Fernández
por ser candidato a presidente. La verdad que a mí en la cabeza no me entra. He visto cosas insólitas en la historia argentina, algunas muy parecidas a esa que vos mencionás, pero ¿cómo es el tema este del pacto económico por el cual se le pagó a Alberto Fernández para que sea presidente de la Argentina? Bueno, Alberto Fernández, después de la elección del 2017, estaba en bancarrota económica. ¿Por qué? Porque Alberto Fernández, hay que ver también cuál es... Vos decís porque no pagaba las expensas de un lote. Entre tantas cosas, Sí. ¿no? Alberto Fernández es una persona que ha sido exitoso siempre como lobista, como public relation. Él en realidad, más que político, más que dirigente, ha sido un eficiente director de comunicaciones, de relaciones públicas, digamos. Muy bueno, vivo, que sabía defender sus intereses o los intereses del cliente. Pero ¿qué pasa? Obviamente, desde que Néstor Kirchner lo sacan del gobierno en el 2008 junto con Cristina Fernández de Kirchner, y mucho más desde el 2015, cuando gana Mauricio Macri, y ya en el 2017, toda capacidad que él tenía de hacer lobby a favor de los clientes que él tenía, que eran Repsol, algunas otras empresas y demás, que Cristina estaba muy atenta a ver quiénes eran esas empresas y cuánto les pagaban. Perdón, pero en esa época Repsol estaba relacionada muchísimo con Cristina. Después Cristina se atacó porque los echó, también, etc. Claro, era algún acuerdo que tenía para continuar con algunos de los juicios incluso que tenía esta empresa cuando la echa Cristina de la Argentina. Bueno, lo concreto es que en el 2007 empieza a perder mucho en el 2015 y en el 2017 pierde toda capacidad de influencia. Él básicamente es un influencer, por decirlo en un término Pero moderno. contame cómo es en lo de ese momento, Sí. En ese momento dice, me quedé sin nada. Cristina, conociendo esta información, lo que hace es convocarlo para acercarlo al proyecto de volver al poder. ¿Qué es lo que pasa cuando ella lo acerca al poder? Dice, bueno, él enseguida dice que sí. Empieza a trabajar para ella, empieza a pensar el tema del libro, empieza a hacer una cantidad de actividades. En medio de ese proceso, a Cristina se le ocurre que la mejor persona para ser candidato a presidente, para sumar lo que ella necesitaba para ganar la elección, era este señor, y sabía que este señor lo podía convencer de un modo muy sencillo, que es ofreciéndole efectivamente una prima, algo así como una especie de contrato que yo no lo he visto, no sé si está firmado. Bueno, pero vos lo ponés en el libro. Lo pongo con fuentes precisas que me dan esta información. Incluso hay un rango de cuánto sería esta prima que cobraría al concluir el mandato. Porque a mí lo que me dijeron es que el compromiso es que él tiene que entregar el poder el 10 de diciembre del 2023. Es decir, tiene que cumplir todo su rol hasta ese momento. Y ahí pasa por la boletería. Y ahí pasaría por la boletería. Es un dinero que obviamente no está aquí en la Argentina. Y bueno, también ahí puse algunas teorías de dónde puede llegar a estar ese dinero y cómo fue depositado, en fin. Javier, vos querías también participar. Yo tengo una pregunta con relación al libro, es una pregunta menor, si se quiere, con esto con la magnitud de lo que estamos contando, que hablas de la vida licenciosa de Alberto Fernández, que llega siempre por el mediodía a trabajar, que no es muy adepto de los cuidados personales, bueno, algunas otras insinuaciones con relación a los vicios. Si los kirchneristas a Mauricio Macri lo apodaron reposera, ¿cómo deberían llamar estas conductas o estos hábitos de Alberto Fernández o cómo funciona como presidente? Bueno, es muy interesante lo que decís, porque yo vi al otro día de que el presidente llegó a la Casa Rosada, me di cuenta que lo habitual en él era empezar su tarea a las 11 de la mañana. Y me llamaba la atención porque yo se lo decía a otros colegas y a ellos no les llamaba la atención.
Pero él cuando estaba Néstor iba temprano. Nunca fue muy temprano. No, y estaba pero cuando, lo que porque hay leían los diarios, Néstor, y en realidad Néstor hacía Nunca fue muy temprano. calistenia y Alberto le leía los diarios. Nunca fue muy temprano. En todo caso, tal vez lo leería, no lo sé en eso, pero nunca fue muy temprano. Bueno, en eso, digamos... El que siempre fue muy temprano es Aníbal Fernández. Alberto Fernández nunca. Lo que pasa es que hay un deterioro en la vida personal, de Alberto Fernández desde el 2008 hasta que llega a la presidencia. Tanto es así que yo me ocupo varias veces en decir que él no estaba preparado para asumir esa presidencia, no lo estaba preparado desde el punto de vista emocional, es algo que le vino de arriba, la verdad que sin buscarlo. Él quería ser embajador en España, ¿no? En Madrid, Madrid. En Madrid, que también eso es otro datito común, sí, pero que hoy, para el día de hoy, viene bien, se votó a ver si ganaba Lula o Bolsonaro. Y 40 votaron a Lula, 1 a Bolsonaro. Digo, para ver cómo son nuestros diplomáticos. Pero siguiendo con el presidente Alberto Fernández... ahí es donde está Ricardo Alfonsín. Ahí está Ricardo Alfonsín, que debe haber votado también. Y obviamente no va a votar a Bolsonaro. No, sí, no sé quién, tal vez él fue el que votó a Bolsonaro, no lo sé, porque el voto fue secreto. Alberto Fernández se ha vuelto un diletante, una persona sin conexión con la realidad. No sé si siempre fue así. Una persona además intrigante, eso me parece que siempre fue así, siempre fue intrigante. Algunos decían que era más malo que Néstor, pero sí, independiente... no creo que tanto, me parece que es intrigante, sí, muy mentiroso, una persona que digamos que no genera confianza en nadie. Pero ¿por qué decís vos, por qué pones en el título de que él no quiere o no quiso ser presidente? ¿Qué es lo que se amputó él para ser un presidente? Definitivamente cuando él asumió sabía que él no iba a tener el poder. Él acepta ser un presidente de la nación amputado. Ese fue el acuerdo. Lo que él no pudo cumplir son 2 cosas que para Cristina eran muy importantes y que Cristina daba por hecho. A Cristina no sé si le interesaba tanto la gestión o... Lo que sí le interesaba es que le saque las causas de encima. Y él tenía la Hayton para eso. Claro, sobre todo él tenía un sistema de relaciones que supera a una persona, no es solo la Hayton, es un sistema de relaciones que le permitió a él, a pesar de que estuvo involucrado en casos muy sonados de corrupción, que le han pasado por al lado y que fueron decisiones que él tomó, él no solo que nunca fue procesado, nunca fue citado indagatoria, nunca fue citado ni como testigo en los casos de la Superintendencia de Seguros de Salud, en los casos de la Superintendencia de Seguros, de Seguros, donde estaba casualmente Claudio Moroni, que sí fue procesado, como fue procesado Héctor Capaccioli. Y él ha tenido esa habilidad, él es muy dedicado a 2 cosas. Pero eso no se lo pudo trasladar a Cristina. Esa expertise, que sí, en el caso de él funciona muy bien, y que Cristina estaba convencida de que se lo iba a poder trasladar a él, a ella, no pudo, no lo logró. Como tampoco logró otra cosa, Cristina admiraba 2 cosas de él, y pensaba, una es ese talento para pasar por todas las causas, digamos, por situaciones tremendamente peligrosas en materia de corrupción y no ser, vuelvo a decir, ni siquiera citado como testigo, jamás. Siempre le llamó la atención eso a Cristina, y la otra su buen vínculo con los periodistas. Y si uno ve... Con algunos periodistas. Con algunos periodistas, por supuesto. Las 2 cosas no las hizo Alberto Fernández desde un punto de vista sistémico, profesional, organizado, con personas, sino él en forma artesanal, absolutamente artesanal, con su teléfono, con su celular. Y bueno, él pensó que iba a poder
10 años después de haber llegado al poder, repetir esa misma experiencia. Y ya no tuvo ni la misma relación con los periodistas, la situación económica era obviamente distinta, la situación judicial era distinta. Había cambiado la relación con Clarín. Sí, que no debe ser un tema menor. Javier, ¿era vos lo que querías preguntar? No, una que tenía que ver con los críticos más feroces que tuvo Alberto Fernández en la gestión, sacando la oposición, por supuesto, son Eve Bonafini, el Corvo Larroque, Berni, toda gente muy vinculada a Cristina Fernández. ¿Esto es un plan? Alicia Castro. Alicia Castro, ¿es un plan? Bueno, Cristina Fernández, así como fue la que digamos, más ejerció esta tarea de demolición de la imagen del presidente Alberto Fernández. Primero mandando Fernanda Raberta, nos acordamos de Fernanda Vallejos, que fue una cosa descomunal las barbaridades que dijo. Y después, hablando de los vicios, contando que el celular del presidente Alberto Fernández tiene cosas... Pero eso es como que ella lo espiaba a él. Digamos, porque la verdad... si no, ¿cómo sé que vos tenés cuestiones, infidelidades en un celular? Bueno, la verdad es que Alberto Fernández dejó todos los dedos marcados en esto. O sea, hay enorme, infinita cantidad de conversaciones vía chat, vía Twitter, vía Facebook incluso. La mayoría de ellas fueron reveladas por las propias protagonistas. Sí, sí. También se cuenta que al principio de todo, es decir, en esta etapa que Javier dice, es decir, cuando arranca la presidencia, porque hay que decir que no es que se cansó después con la pandemia, o sea, ya llegó cansado, el presidente ya llegó cansado. Bueno, pero tuvo el 65% de apoyo de determinado momento. Sí, sí, incluso hay quienes dicen... Lo que se rifó es extraordinario. No, es impresionante, pero aún en ese momento que tenía ese nivel de respaldo y donde la pandemia había exigido la lucha contra la pandemia, una cuarentena descomunal, tenía una vida, como mínimo podemos decir, licenciosa. En ese momento es que dicen... ¿Qué antigua está? Que en ese momento dicen que Cristina le puso una persona... Ahora, ¿para qué? A espiarlo. Ah, mirá vos. Escúchame, ¿y por qué lo odia Cristina? ¿Y por qué lo odia Máximo, que alguna vez hasta le prestó su cama para que Alberto durmiera en el sur? Dicen que Máximo nunca lo quiso al presidente y que incluso él se lo transmitió muchas veces. Nunca tuvo una buena relación. Hay que decir que el presidente hizo muchos esfuerzos ya con Máximo Kirchner, presidente del bloque, bueno, ya en la campaña, de acercarse, de entenderse. Y Alberto Fernández tiene esa cualidad, es decir, logra convencerte. Lo que pasa es que, y parece que en algún momento a Máximo Kirchner lo convenció también, de que iba a respetar los acuerdos, de que le iba a cuidar a su madre. Pero bueno, después esto no sucedió, después él tiene una particularidad y cuando hay un problema lo niega, es realmente una persona que no se conecta con las dificultades, y Cristina es exactamente lo opuesto, solo ve las dificultades. Entonces, y como hizo tantas promesas, no solo a Cristina y a Máximo, también amigos de él, que esperaban ser partes centrales de su gobierno, esto lo sabemos, como sí. José Mansur, por decir algo, y que después termina entrando al gobierno del lado de Cristina Kirchner. Es decir, es tan absurdo el gobierno del presidente Alberto Fernández que realmente me parece un milagro del que todos participamos ayudando, que todavía siga. Y bueno, y ojalá que siga y se cumplan los plazos institucionales, por supuesto. Silvia, te voy a pedir un favor. ¿Cómo no? Que mires a la cámara y que te despidas, porque después volvemos nosotros en un ratito, y que le digas a la cámara lo que un amigo íntimo de Alberto Fernández, Leandro Santoro, consta en tu libro el pensamiento, lo que él cree que es Alberto Fernández. Sí. Allá está la cámara.
Allá está la cámara, perfecto. Sí, efectivamente, le dije hablé con Leandro Santoro, un tipo que me parece muy honesto y un tipo muy bien. Una de las cosas que me dijo, todas muy interesantes, es un tipo muy valioso, Leandro Santoro, actual diputado nacional, gracias a la gestión de Alberto Fernández. Me dijo, no sé qué piensa Alberto Fernández. Es más, tampoco sé si él sabe lo que piensa. Buen cierre, ¿verdad? Volvemos en un minuto, le agradecemos a Silvia.